Ahora sí, buenos días, muchas gracias por la presentación, es un gran gusto estar aquí, agradezco especialmente al colegio su muy gentil invitación en la persona de su presidente y también del profesor Torrealba Navas, que tan gentilmente me han invitado. La verdad que es un motivo de júbilo estar acá para aportar algo a este proceso en el cual se va a discutir la reforma del Código Civil de Costa Rica. Es uno de los que todavía quedan, de los códigos influenciados por el Código francés del siglo XIX. Es una de las codificaciones del siglo XIX que quedan vigentes junto con otras. Vamos a decir algunas cosas sobre esto, ¿no? Todavía en América Latina. Sabemos que la codificación, no voy a ser muy largo con esto, pero antes de hablar propiamente del Código argentino, quiero decir unas palabras acerca de en qué marco se reformó el Código argentino, y bueno, eso implica decir dos palabras acerca de la codificación en general. Todos conocemos que la codificación del siglo XIX se dio sobre todo sobre la base del Código francés, que inspiró no solo a los países, a la mayoría de los restantes países europeos, sino también a las nacientes naciones sudamericanas, que luego en Europa salieron dos modelos, por decirlo de alguna manera, que están en competencia con el Código francés, el Código Civil alemán de 1900, el Código Civil italiano de 1942. ¿No? Ahí tenemos tres grandes códigos que de una forma u otra han influenciado y en diferentes momentos las codificaciones de Europa y también de Latinoamérica. En cuanto a la codificación americana, ya lo dije, quedan aún, por supuesto que toda la codificación del siglo XIX estuvo sobre todo influenciada por el Código francés, sin perjuicio de otras influencias que tenían que ver con lo que era el derecho español, las leyes de Indias, el derecho romano. Nuestros codificadores tomaron en cuenta más que la codificación francesa, o sea, además de, por supuesto, de la fuente francesa, tomaron en cuenta también fuentes romanas, por lo tanto hay más fuentes romanas directamente referenciadas en nuestros códigos que en el código francés, pero básicamente esas eran las influencias de la época. Y varios de los códigos de entonces siguen todavía en vigor. Es el caso del Código de Chile o de Colombia, que en realidad adoptó Colombia el mismo código, el Código Bello, que también, como ustedes bien saben, influyó en la redacción del Código de Costa Rica. En Uruguay sigue vigente el Código de Tristán Narvaja, que era un argentino que hizo el Código uruguayo y fue sancionado en el año 1868. Es decir, todavía quedan, por supuesto que con sus modificaciones, con sus adaptaciones, que si no han sido hechas por la ley, han sido hechas por la jurisprudencia, estos códigos del siglo XIX, algunos de ellos en América Latina, y era el caso también del Código de Vélez, del Código Civil argentino, que había sido sancionado en el año 1869, que rigió a partir de 1871 y que recién fue derogado con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial en el año 2015. Porque el código es de 2014, pero comenzó a regir en el año 2015, el nuevo código. Bien, estos códigos del siglo XIX se vieron sometidos, y esto lo sabemos también, y por lo tanto voy rápido, pero quiero marcar de qué manera esto influyó en el Código Civil, en la codificación, la nueva codificación argentina, se vieron marcados por el llamado fenómeno de la descodificación, que tiene que ver con múltiples fenómenos, por empezar fenómenos sociales y políticos. La economía avanzó, hay nuevas formas de interacción social, primero vino la revolución industrial, luego la revolución tecnológica. Ninguno de nuestros países, cuando se sancionaron los códigos del siglo XIX, había experimentado, Francia tampoco, había experimentado la revolución industrial, que fue posterior, ni que hablar de la revolución tecnológica. Pero más allá de los cambios sociales, aparecen también, precisamente para dar cuenta de ellos, innumerables leyes particulares que, de alguna manera, bueno, opacan el rol de los códigos. Ya no está todo el derecho ahí, sino que deben coexistir con estas leyes particulares de muy diversa índole, muchas de ellas llamadas microsistemas, ¿no? Es decir, pequeños conjuntos de normas, pequeños mundos de normas, lo llama una profesora argentina, Noemí Nicolau, que tienen una lógica y un sistema autónomo, un pequeño sistema distinto, con categorías que no están en el sistema del código. Un ejemplo muy característico es el derecho del consumo, del consumidor, donde tenemos nociones, consumidor, proveedor, relación de consumo, etcétera, etcétera, que no están en los códigos, ¿no? Y entonces esas normas, en Costa Rica también tienen una importante ley de protección del consumidor y de la competencia, si mal no recuerdo, esas normas generan un microsistema que debe coexistir con el sistema, a veces de manera no tan
no tan pacífica con el sistema general de los códigos, ¿no? Bueno, hay muchos microsistemas, en Argentina se han identificado como tales no solo la Ley de Defensa del Consumidor, sino también la Ley General del Ambiente, la Ley de Medicina Prepaga, la Ley de Derechos del Paciente, la Ley de Protección de Datos Personales, etcétera, etcétera. Es decir, muchas leyes que no solo son leyes separadas del código, sino que además tienen un sistema propio con categorías que son distintas de aquellas que manejan los códigos, en este caso, lo que manejaba el Código de Vélez. También debemos dar cuenta, y los nuevos códigos deben dar cuenta, de la llamada constitucionalización del derecho privado, fenómeno muy extendido, que puede resumirse, como lo hizo Hernán Corral en un muy buen trabajo publicado en Chile, en básicamente 3 pautas. Por un lado, la incorporación a las constituciones y los tratados internacionales de situaciones que antes estaban regidas exclusivamente por el derecho privado, como por ejemplo el derecho a formar una familia, la no discriminación contra la mujer, los derechos que tienen que ver con el nombre, los derechos del consumidor. Todo esto se consideraba que eran temas de derecho privado, ahora están en los tratados o en las constituciones, o en ambos lados, ¿no? Por otra parte, la aplicación indirecta de la Constitución forma parte también de la constitucionalización. La idea de que la Constitución debe ser una pauta hermenéutica para interpretar el derecho privado y para, precisamente a partir de principios constitucionales, resolver los conflictos particulares, ¿no? Los conflictos del derecho privado. Y finalmente, la posibilidad de la aplicación directa de la Constitución por sobre, a veces incluso, normas del derecho privado, lo cual es más polémico. En Argentina tal vez pueda llegar a cerrar un poco esto contándoles qué debate hay ahora a partir del código con esta idea de la constitucionalización o cómo opera la constitución con el código, Pero en todo caso esto se relaciona con lo que también graficó Guastini en el derecho italiano, ¿no? Una constitución entrometida, invasora, que aparece permanentemente directamente para la resolución de los casos del derecho privado, ¿no? Y se habla por lo tanto de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Hay también una tercera situación que se relaciona con la descodificación y que tiene que ver con la globalización del derecho. Es decir, una parte importante del derecho hoy en día es producida fuera de la frontera de los estados nacionales, ¿no? Muchas veces por medio de reglas del soft law, de derecho no necesariamente, no producido por el Estado, que no tiene el poder coercitivo del Estado. Y esto se debe a infinidad de fenómenos, les menciono algunos: la actividad de los profesores de derecho, que muchas veces importan teorías extranjeras, A veces el propio legislador lo ha hecho, el Código argentino de hecho también ha hecho lo mismo, ¿no? El nuevo código. También la actuación de universidades o instituciones que redactan principios o reglas de soft law, es el caso de los conocidísimos principios de UNIDROIT, o de los principios europeos de derecho de los contratos, o del marco común de referencia, etcétera, etcétera. También a nivel latinoamericano existe esto. En el año 2017 se terminaron de redactar y se publicaron los principios latinoamericanos del derecho de los contratos, en los cuales tuve también el honor de participar, junto con juristas de otros países de Latinoamérica. Es decir que, bueno, hay también normas de soft law que influyen sobre el pensamiento jurídico de cada país y eventualmente sobre las codificaciones. Muchas veces las propias partes eligen reglas del soft law. También aparecen organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, que favorecen la aplicación de reglas transnacionales. Y finalmente no podemos ignorar la existencia de entidades supranacionales como la Unión Europea, que elaboran reglas para regir las relaciones entre sus miembros, entre sus países, pero esas reglas también trascienden lo que es el derecho de la Unión e inspiran otras legislaciones. Entonces, bueno, tenemos entonces, si queremos pensar en una recodificación, y esto es lo que se pensó en la Argentina, tenemos que dar cuenta de todas estas situaciones, ¿no? De la descodificación entendida ampliamente como dando cuenta de todos estos conceptos, ¿no? De todos estos fenómenos. Con lo cual, por supuesto, el valor de los códigos aparece resignificado. Los códigos ya no son más el receptáculo de todo el derecho, no vamos a encontrar ahí todo el derecho, ni mucho menos, sino, lo charlábamos recién, antes de la conferencia, es en todo caso lo que deben contener los códigos es el sistema general, los grandes principios del sistema que permiten articular todo un sistema jurídico complejo, ¿no? Que tiene por cúspide la Constitución, que se articula con los códigos y que luego interactúan junto con los códigos una serie de leyes especiales que pueden o no ser microsistémicas, en lo que Ricardo Lorenzetti en Argentina ha graficado como un sistema solar, ¿no? Donde el código vendría a ser el Sol, alrededor del cual orbitan muchos planetas que están
en distinta relación con él, ¿no? Bueno, ¿cómo se ha dado ya voy a llegar enseguida al Código argentino, pero cómo se ha dado la recodificación, ¿no? Este proceso de recodificación sobre esta base en el siglo XX y también en las primeras décadas del siglo XXI? Bueno, hay dos posibilidades. La primera es el mantenimiento de los códigos históricos y su permanente actualización o progresiva sustitución en las partes más importantes. El modelo más importante en este sentido es el Código francés. Los franceses, por supuesto, seguramente por el alto valor simbólico que tiene su código, no piensan en derogar el código, sino que lo han ido modificando permanentemente. En el año 2008, por ejemplo, hubo una importante reforma del derecho de la prescripción. En el año 2016, una importantísima reforma del derecho de las obligaciones y de la prueba y de los contratos. Se espera ahora, en algún momento, porque ahora Francia está en un momento de crisis política, pero se espera en algún momento una reforma del régimen de la responsabilidad extracontractual. Ya hay varios proyectos presentados que más o menos coinciden en esto y están a consideración del Senado francés, el último del año 2020. Es decir, hay una reforma progresiva dentro del mismo código, ¿no? Lo mismo sucede con el Código Civil alemán, otro gran monumento de la historia del derecho, ¿no? De la historia de los códigos, el BGB, que, por ejemplo, en el año 2002 fue objeto de una muy importante reforma del derecho de las obligaciones y se introdujeron también algunos aspectos del derecho del consumo en el código. Y ahora, en el año 2022, hubo una reforma también que integró reglas sobre los contratos para el suministro de bienes digitales en el BGB. Son formas de actualizar códigos cuya estructura, cuya carcasa original se mantiene. Esta es una posibilidad. Sucede con otros códigos que nosotros conocemos menos también. Por ejemplo, el Código de Luisiana, que forma parte de un Estado que, pese a formar parte de un país del Common Law, tiene un código y es el código original, que por supuesto ha sufrido sucesivas reformas. Pero el sistema más común es el que ha seguido la Argentina y el que han seguido antes de la Argentina otros países en Europa y también en Latinoamérica, que consiste en la derogación de los códigos anteriores y la adopción de nuevos códigos. Es lo que sucedió en Quebec, por ejemplo, con el Código de 1995. Es lo que sucedió en general en los países del este de Europa luego de la caída del muro de Berlín, donde adoptaron nuevos códigos para adaptarse a la nueva situación, digamos, a la bienvenida del capitalismo de alguna manera. Es lo que sucedió parcialmente con el Código de los Países Bajos, que terminó de reformarse en 1992. Ahí había un híbrido entre el sistema de mantener el código y reformarlo, porque se fue reformando título por título sucesivamente hasta que el código terminó siendo totalmente nuevo con respecto al código anterior. Es lo que sucedió ya en América con el Código Peruano de 1984, código que hoy en día está a su vez siendo reformado ya. Hay un anteproyecto de reforma bastante completo del año 2019 y una comisión, tengo entendido actualmente, nos contarán los profesores peruanos invitados, que está trabajando también en la actualización del Código Civil peruano. El Código Paraguayo también fue reformado y cambiado por otro, o sea, derogado y cambiado por un nuevo código en el año 1985, que tiene influencias del código anterior, que a su vez tenía influencias del código argentino, y también del Código Civil italiano. El código brasileño del año 2002, también ya entrando en el siglo XX, en el cual también, en Brasil también, hay ya al menos 2 proyectos de envergadura para modificar el código. Bueno, porque la realidad es muy cambiante, ¿no? Y finalmente el Código Civil y Comercial argentino del año 2015, y a él me voy a referir efectivamente, digo 2015, hago la misma aclaración que recién. El código fue sancionado en 2014, pero entró en vigor en 2015, por lo tanto, en general, lo referimos como el código de 2015. La Argentina había tenido ya muchos proyectos de reforma del código, proyectos clásicos, como el proyecto Bibiloni, por ejemplo, en la década de 1930, que tendían más bien a, dar cuenta de las nuevas codificaciones surgidas luego del código francés, particularmente el código alemán y el código italiano. Pero más recientemente, los últimos proyectos de reforma de la era democrática, digamos, a partir de 1983, habían sido 4, el proyecto de 1987, 2 en el año 1992 y otro en el año 1998. Todos buenos proyectos, avalados por un sector importante de la doctrina. Uno de ellos llegó a ser sancionado por el Congreso, el de 1987, pero vetado por el Poder Ejecutivo. Ninguno había llegado a ser ley. En el año 2011, la entonces Presidenta de la República decidió crear una comisión para, una vez más, reformar el Código Civil, y muchos
de mis colegas, profesores de Derecho, dijeron otra comisión más, esto no va a llevar a nada, ya tenemos las 4 últimas experiencias, y sin embargo esta vez funcionó, ¿no? Y bueno, ¿por qué funcionó? Por una serie de circunstancias, probablemente algunas fortuitas, pero yo creo que otras tienen que ver con la forma en la cual se generó el código, la forma en la cual se gestionó la creación del código. Por decreto presidencial se nombró una comisión de 3 importantes juristas, la profesora Kellenmacher de Carlucci, la profesora Hayton y el profesor Lorenzetti, pero esta comisión decidió a su vez convocar a alrededor de 100 profesores de Derecho que fueron divididos en 33 grupos de trabajo, cada grupo trabajó sobre una parte del código, cada grupo, por supuesto, en conexión con la comisión. El secretario de la comisión, el profesor y querido amigo Federico de Lorenzo, era un permanente vínculo entre los miembros de la comisión y los distintos grupos de trabajo, ¿no? Era un trabajo arduo porque los grupos de trabajo seguían de alguna manera primero instrucciones de la comisión, trabajaban sobre eso, hacían sus aportes, luego esto volvía a la comisión y había un permanente diálogo. Yo tuve la suerte de formar parte de uno de estos equipos que trabajó sobre el derecho de la responsabilidad civil, son hoy en día los artículos 1708 a 1780 del Código Civil y Comercial, y fue realmente una tarea ardua, pero bueno, muy gratificante. Ahora bien, no solo se hizo esto, sino que además se invitó a las universidades y al público en general a presentar observaciones, propuestas, ideas, y todas estas fueron recibidas y transmitidas a los grupos de trabajo, con lo cual se involucró a muchas instituciones y todos los profesores y abogados que quisieron, y no solo abogados, también entidades que quisieron formular propuestas, fueron oídas. Luego de eso, el proyecto fue finalmente, revisado, la comisión le dio una última revisión y lo mandó al Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo modificó algunos aspectos, por ejemplo, la responsabilidad del Estado que estaba en el Código Civil y Comercial regulada, salió de ahí, porque había ya intereses políticos de que no estuviera regulada de ese modo, pero digamos que en general respetó la mayoría del anteproyecto, lo convirtió en proyecto y lo mandó al Congreso. En el Congreso Nacional se creó una comisión bicameral. La Argentina tiene 2 cámaras, el Congreso Nacional Argentino, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, generaron una comisión bicameral para estudiar el proyecto. Esa comisión además hizo audiencias públicas en todas las provincias argentinas, es decir, que también escuchó lo que tenían para decir las distintas autoridades políticas o personajes o ONGs de las provincias. Y luego de haber hecho este recorrido, modificó algunos artículos, adoptó la mayoría, lo llevó al recinto y finalmente el proyecto fue aprobado. Es decir, fue un proyecto con una participación muy plural. Por supuesto, fue un proyecto hecho por profesores, muchos de los cuales eran o somos también jueces, pero donde hubo muchas voces que fueron escuchadas. Y yo creo que esto fue una de las claves del éxito del proyecto. ¿Cuáles eran los desafíos de esta nueva codificación? Ya los mencioné, lo que quiero darles cuenta ahora es cómo el código fue lidiando con estos desafíos, ¿no? Por empezar, ¿qué pasa con la globalización del derecho? ¿Qué modelo de código había que seguir, ¿no? Lo hemos dicho, en el siglo XIX era mucho más fácil, no había demasiados modelos de código. Estaba el código francés, estaba el derecho indiano, estaba el derecho romano, no había mucho más, ¿no? Y algunos otros códigos que habían sido sancionados en Europa siguiendo al francés. Y entonces los codificadores americanos, tomaron sobre todo el modelo francés, un poco de derecho indiano, un poco de derecho romano, en mayor o menor medida. Suele decirse que el derecho, yo creo que es cierto esto, el derecho latinoamericano está caracterizado porque hay una mayor presencia directa del derecho romano, pero en líneas generales estos eran los pocos modelos que se tenían a mano y por lo tanto nuestros códigos en mayor o menor medida funcionaron sobre esta base. Solo como anécdota les cuento que el código argentino, el código sancionado a partir de la obra de Vélez Sarsfield, en el año 1869, era un código un poco peculiar porque tenía una influencia alemana, cosa que el resto de los códigos de la región en general no tenían, por medio de la obra de un jurisconsulto brasileño, Augusto Teixeira de Freitas, que a su vez se había inspirado en Savigny para escribir su monumental esbozo de las leyes civiles en Brasil, que había sido una de las fuentes principales de Vélez Sarsfield, razón por la cual, si bien el código argentino muchas veces, sobre todo por parte de sus primeros intérpretes, se interpretó
leyéndolo como si estuviera exclusivamente fundado en el Código francés, en realidad era una interpretación no del todo válida, porque había muchas normas, particularmente una especie de una casi parte general, no tenía una parte general, pero sí tenía una teoría de los hechos y actos jurídicos, por ejemplo, algo totalmente novedoso en los códigos de la época, venían no del derecho francés, venían de la influencia alemana, ¿no? Igual que una teoría general de las obligaciones, que en el Código Civil francés no estaba, ni está, ahora hay un esbozo a partir de la reforma del 2016, pero no hay una verdadera teoría general de las obligaciones, que sí estaba en el Código Civil argentino y está ahora en el nuevo código también, ¿no? Bueno, como les decía, mientras que la situación en el siglo XIX era relativamente fácil acerca de qué modelos se podían adoptar, hoy en día la situación es mucho más compleja. En Europa, como ya dije, no solo está el Código francés como grandes emblemas, ¿no? El Código francés, sino también el Código alemán, el Código alemán caracterizado por la existencia de una parte general y por ser un modelo filosóficamente distinto al francés. El Código francés, gestado en la Revolución, es un código hecho para que todo el mundo lo entienda, supuestamente, ¿no? Un código claro, con frases cortas, sencillas, bien estructuradas, ¿no? Tal vez ustedes recuerdan que el gran novelista Stendhal decía: todos los días para inspirarme leo el Código Civil, ¿no? Bueno, que un gran novelista lea el Código Civil quiere decir que el código estaba muy bien escrito, ¿no? Mientras que el Código Civil alemán es un código mucho más cerrado, un código de profesores, ¿no? El llamado Professorenrecht, ¿no? Hecho para los expertos, muy técnico, lleno de conceptos generales, un gran código, pero con otra filosofía. Y un poco como intermedio, digamos, está el Código Civil italiano, que tiene una influencia francesa, pero tiene una influencia importante también alemana, está un poco en el medio de los dos, ¿no? Y que además es un código que unificó la materia civil y comercial. Pero no solo tenemos los códigos europeos, sino que también tenemos el derecho latinoamericano, los códigos latinoamericanos, los modelos latinoamericanos, y también habría que preguntarse si hay una característica, enseguida lo veremos muy brevemente, que pueda decir que existe un derecho civil propiamente latinoamericano, ¿no? distinto de los sistemas europeos. Y finalmente estaban todos los modelos del soft law, ¿no? Que les he mencionado. Entonces, bueno, ¿qué modelo tomar? La Comisión de Reforma, en su informe acerca de qué, y esto refleja un poco lo que efectivamente se trabajó cuando se redactó el código, dijo, por un lado, que había respetado en sus aspectos, leo acá textualmente, que había respetado en sus aspectos esenciales la tradición codificadora europea, pero que también había incorporado en el código nociones propias de la cultura jurídica latinoamericana. Es decir, bueno, hicimos una mezcla virtuosa, creo yo, entre la tradición europea y también la tradición latinoamericana. Gonzalo Soso, un relevante y querido colega, profesor en la Universidad del Litoral, se ha preguntado si realmente puede hablarse de una tradición jurídica latinoamericana. Dice, bueno, es cierto que hay códigos latinoamericanos que han inspirado el código argentino, en particular el código peruano, por ejemplo. Pero también es cierto, dice él, que hay soluciones muy típicamente latinoamericanas, al menos en dos áreas. El derecho del consumo, donde el derecho del consumo latinoamericano diverge en parte del europeo, entre otras cosas porque no forma parte de los instrumentos del soft law. No hay instrumentos del soft law, ¿no? Así como los principios unidroit, no hay algo parecido para el derecho del consumo en Europa, ¿no? Y también, dice Soso, la idea de la protección de los bienes colectivos a través de mecanismos tales como el abuso del derecho y las acciones colectivas, todo lo cual además se emparenta con el derecho ambiental, que tiene, según él, también una influencia muy marcada regional, latinoamericana, distinta a lo que sucede en Europa. Esto lo dejo como nota aparte porque también se relaciona con esa idea de, bueno, que menciona la propia Comisión, de que ha tomado nociones propias de la cultura jurídica latinoamericana. En definitiva, entonces, el Código Civil y Comercial argentino es el fruto de, por un lado, la herencia del código anterior, del Código de Vélez, del cual, por supuesto, se adoptaron varias normas, un conjunto importante de normas, siguen siendo las mismas, de códigos europeos, no solo el francés, sino también el italiano. La reforma francesa de las obligaciones fue también tenida en cuenta, la jurisprudencia francesa en particular, de códigos latinoamericanos, tales como el de Perú o el de Brasil, y también la tradición jurídica latinoamericana en materia de consumo y de ambiente. Por otra parte, también se inspiró el código en el soft law.
Y esto se ve particularmente en el derecho de los contratos. En el derecho de los contratos aparece norma, bueno, por lo menos el micrófono sigue prendido, así que me van a poder seguir escuchando. Aparecen normas inspiradas en los principios de Unidroit, en el marco común de referencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la teoría general del contrato, el periodo precontractual, y ciertos contratos como la venta, los contratos de distribución o los contratos financieros. Y finalmente, en dos aspectos importantes, el Código Civil y Comercial se inspiró en modelos rivales del francés, tal como les dije, en el Código Alemán para la parte general, que no solamente se mantuvo, ya les dije, esto ya venía en realidad del Código de Vélez-Sarsfield, pero aquí aparece una parte general con todas las letras en el Código Civil y Comercial argentino, y entonces hay una influencia alemana muy marcada, y también en el Código italiano, en varias soluciones, y también, y entre ellas, en la unificación de la materia civil y comercial. Se derogó el Código de Comercio y se unificó con el Código Civil en este Código Civil y Comercial. El profesor Rivera ha marcado que esta unificación tiene lugar sobre todo por medio de la teoría general de las obligaciones, de los contratos y de la regulación en el Código Civil de contratos típicos tradicionalmente comerciales, tales como la franquicia, el fideicomiso, el leasing, la agencia, los contratos bancarios, etcétera, etcétera. También aparece en el Código, luego de la parte que habla de la rendición de cuentas, una sección que se dedica a tratar acerca de la contabilidad y estados contables, que claramente se relaciona con la idea de incorporar allí precisamente algo de lo que era el Estatuto del Comerciante. No existe más el Estatuto del Comerciante en tanto tal, pero hay un residuo, un resabio en esta contabilidad y estados contables que está regulada también en el Código para dar cabida ahí al derecho comercial. ¿Qué hizo el Código Civil y Comercial argentino con los microsistemas? Con estos pequeños mundos de normas muy abundantes que orbitan alrededor del Código. Bueno, ahí también tuvo una solución matizada. Por un lado, incorporó al Código algunos contratos o derechos reales que hasta entonces eran objeto de leyes especiales. Por ejemplo, el leasing, la franquicia, el fideicomiso, la propiedad horizontal, el derecho de superficie, todo eso era objeto de leyes especiales, ahora está incorporado al Código. Sin embargo, mantuvo también fuera del Código importantes microsistemas, como la ley de sociedades, la ley de seguros, la ley de quiebras, todo eso quedó fuera del Código. Un renglón aparte merece el derecho del consumo. La ley de defensa del consumidor, por supuesto que sigue vigente, quedó fuera del Código, pero se decidió incorporar al Código Civil y Comercial un capítulo en la parte que habla de los contratos, la parte del Código que se refiere a los contratos, tiene una teoría general del contrato y luego aparece un capítulo dedicado a los contratos de consumo. Y se habla de algo más que los contratos de consumo, porque se empieza hablando de la relación de consumo. Es decir, que incluso se habla de una situación que es paracontractual o que puede ser paracontractual, que excede al contrato. Y hay una regulación básica en el Código de aspectos que ya estaban regulados en la Ley de Defensa del Consumidor, muchos de los cuales fueron mejorados. El deber de información, el régimen de la publicidad, los contratos celebrados fuera de los locales comerciales, las cláusulas abusivas, las prácticas comerciales abusivas, de manera muy detallada, si se quiere, más detallada por lo menos que la Ley de Defensa del Consumidor. Y entonces, claro, esto suscita alguna perplejidad. Algunos autores han dicho, bueno, pero ¿por qué hay una duplicidad de regulaciones? Ya teníamos la Ley de Defensa del Consumidor y ahora tenemos las mismas normas en el Código Civil y Comercial. La razón que dieron los miembros de la Comisión de Reforma fue que era necesario, dada la importancia del derecho del consumo en la actualidad, que el Código contuviera un piso mínimo de derechos de los consumidores, porque, aunque el Código es una ley más, la práctica legislativa demuestra que es mucho más fácil derogar o modificar leyes especiales, y de hecho la Ley de Defensa del Consumidor argentina ha sido objeto de modificación decenas de veces. Es mucho más fácil en la práctica legislativa modificar leyes especiales que modificar los códigos. Y entonces, bueno, la idea es en el Código que haya un piso de derechos, si no pétreos, por lo menos modificables del consumidor, y luego que la Ley de Defensa del Consumidor refleje los cambios que se van produciendo en la materia, que son muchos, teniendo en cuenta la rapidez que tiene hoy en día y las transformaciones que tiene hoy en día el comercio en general, las relaciones de consumo. Estamos hablando de la IA hoy en día, por ejemplo, ¿no? Bueno, otra importante
influencia que hemos mencionado, la constitucionalización del derecho civil, aparece también en el Código Civil y Comercial, que es definido por la propia Comisión de Reforma como un código constitucionalizado, y habla la Comisión en su exposición de motivos de que en el Código hay una reconstrucción de la coherencia del sistema de derechos humanos con el derecho privado. Esto se manifiesta básicamente en tres situaciones. En primer lugar, en el artículo 1, siguiendo a códigos como el de Quebec, pero también, lo he visto en el Código de Costa Rica, donde también se habla de la Constitución cuando se habla al principio del Código, del título preliminar, ¿no? Y de hecho el artículo 1 del Código Civil y Comercial argentino se denomina fuentes y aplicación y dice: los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Es decir, incorpora la Constitución, incorpora los tratados, lo cual, por un lado, es una obviedad, pero por otro lado, es también de alguna manera una directiva al juez para que la Constitución sirva cuanto menos de pauta hermenéutica, y se discute si esto implica también la posibilidad de aplicar directamente la Constitución, tema sobre el cual, si tengo tiempo, y no creo que lo tenga, pero por ahí surja después en alguna charla, se puede decir algo más. Aparece también la constitucionalización en la regulación bastante pormenorizada de los derechos personalísimos, que aparecen a partir del artículo 51 del Código Civil y Comercial. He visto que en el Código de Costa Rica también están regulados los derechos personalísimos entre los artículos 44 y 48. Y finalmente, en el Código argentino también aparece una impronta de la constitucionalización en la protección especial que el Código confiere a varias clases de personas que pueden considerarse débiles jurídicos, como los niños, las personas con necesidades especiales, los consumidores, etc. ¿Cuál fue el método del Código Civil y Comercial? Voy terminando con esto. Hay un título preliminar, como la mayoría de nuestros códigos, que contiene reglas que van más allá del derecho privado, habla de la fuente del derecho, las reglas de interpretación de la ley, la aplicación del derecho en el tiempo, el ejercicio de los derechos, la distinción entre los bienes y las cosas, lo cual esto último resulta sinceramente un poco redundante con lo que luego se dice cuando se tratan los derechos reales, donde también se habla de los bienes y las cosas. Y luego de este título preliminar aparecen 6 libros que tratan acerca de, el primero, la parte general, donde se habla de las personas, de los bienes y de los hechos y actos jurídicos. El libro segundo se refiere a las relaciones de familia. El libro tercero habla de los derechos personales y allí aparece primero una teoría general de las obligaciones y sucesivamente se da cuenta después de las fuentes de las obligaciones, siguiendo en esto también una influencia del código italiano, del código peruano. Aparece en primer lugar los contratos, una larga regulación de los contratos, la teoría general del contrato y los contratos típicos. Luego aparece la responsabilidad civil como una segunda fuente de obligaciones, la gestión de negocios, la responsabilidad civil con un sistema unificado, donde ya no se distingue más para la regulación general, sí, por supuesto, para los efectos, entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Hay en principio una unificación de la responsabilidad civil que aparece ahí como una fuente de las obligaciones con un sistema, con una regulación unificada. Se habla luego de la gestión de negocios, del enriquecimiento sin causa y de la declaración unilateral de voluntad. El libro cuarto trata acerca de los derechos reales, el quinto sobre las sucesiones y el sexto mantiene el último libro del Código de Vélez, o el nombre del último libro del Código de Vélez, que se llamaba y se llama ahora también nuestro libro sexto, Disposiciones comunes a los derechos personales y reales, y así se tratan distintas cuestiones: la prescripción y la caducidad de los derechos, el régimen de los privilegios, el derecho de retención, y se agrega una nutrida regulación del derecho internacional privado, con lo cual el Código argentino se une a los pocos códigos que contienen dentro del Código del Derecho Internacional Privado, notablemente el Código peruano, pero también el Código de Costa Rica, que tiene algunas normas de Derecho Internacional Privado específicamente reguladas en su código. Bien, termino con dejándoles un interrogante que está hoy en día en, digamos, la discusión pública, no solo en la doctrina, sino también en la jurisprudencia argentina. ¿Es el Código argentino un código de normas o un código de principios? ¿Por qué digo esto? Porque, entre otras cosas, los artículos 1 y 2 del Código mencionan no solo, por supuesto, la Constitución, la ley, etcétera, sino que también terminan hablando de los principios y valores jurídicos. Y la Comisión de Reforma ha entendido darle una importancia sustancial a los principios,
Y entonces, claro, muchos dicen, esto es un código de principios más que de normas, ¿no? Yo creo que esta conclusión, por supuesto que daría para mucho, pero que esta conclusión de que es un código de principios es errónea. El Código Civil y Comercial argentino es un código de un derecho de un país codificado, que tiene un derecho codificado, que tiene 2.600, 2.500 artículos, ¿eh? Es un código largo que regula específicamente las situaciones de la vida civil y comercial, lo cual no quiere decir que no le confiera, y esto sí es cierto, que no le dé un poco más de confianza a los jueces. Le da un poco más de confianza a los jueces, pero no deja de ser un código codificado. Si el juez se toma esta confianza demasiado a pecho, y yo soy juez también, además de profesor de Derecho, pero desconfío un poco de la buena voluntad de los jueces cuando tratan de corregir en un caso concreto lo que dice la ley porque no les gusta, porque sus valores son distintos, etcétera, y entonces echan mano de principios, de algo que en la Argentina está muy en boga, que se llama el diálogo de fuentes, que para mi gusto, personalmente, es un tema en discusión, no tiene demasiado fundamento, es un concepto importado por una gran profesora brasileña de la obra de Eric Jaime, un profesor alemán, pero que solo tiene vigencia esta idea del diálogo de fuentes en Brasil y en la Argentina, exclusivamente, ¿no? Sin embargo, con los principios y el diálogo de fuentes, hay un sector de la doctrina y sobre todo un sector importante de la jurisprudencia que hace a veces pases de magia para terminar diciendo en un caso concreto algo que no es lo que dice la ley. Y esto a mí no me parece una buena idea. Una cosa es que los jueces tengan cierta confianza que el código les da para solucionar cuestiones así donde la ley no es clara, donde hay dudas en la interpretación, donde puede haber lagunas, o incluso para interpretar las normas de acuerdo a ciertos principios constitucionales, y otra cosa distinta es una creación del juez ex nihilo sobre la base de supuestos principios que varían según las preferencias interpretativas o valorativas de cada intérprete. Pero bueno, estos son los nuevos, digamos, los nuevos debates que se dan luego de la sanción de los nuevos códigos, y mi conclusión sería, por lo tanto, y con esto cierro mi idea, que si uno quiere buenas leyes, no tiene que hacer lo que decía Voltaire, ¿no? Voltaire decía, ¿usted quiere buenas leyes? Queme las que tiene y haga nuevas, ¿no? Haga nuevas. Bueno, yo no creo que haya que quemar las leyes que uno tiene, creo que hay que modificarlas, en todo caso, hay que derogar los códigos viejos, hacer nuevos códigos, pero que sigan de alguna manera el mismo espíritu, el espíritu de la legislación anterior, y se nutran de todas las nuevas fuentes que tenemos disponibles, que un poco les he mencionado, y que son, por supuesto, muchas, plurales, las hay latinoamericanas, las hay globales, las hay europeas, todas son valiosas, y estoy seguro de que en la reforma del Código Civil de Costa Rica ustedes llevarán a cabo una labor probablemente semejante y llegarán seguramente a muy buen puerto. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias al doctor Picasso. Vamos a tener un espacio de preguntas, entonces por favor nos levantan la mano y la compañera va a dirigirse con el micrófono. Don Federico. Muchas gracias, Sebastián, por tan brillante exposición. Gracias. Tantas ideas buenas. Mi pregunta es, ¿cómo les ha ido con la unificación del derecho civil y comercial? ¿Se cayó el mundo? No, la verdad es que no se cayó el mundo. Es interesante la pregunta, porque bueno, hubo algunas quejas de algunos comercialistas diciendo, bueno, pero no tenemos más la teoría del acto de comercio, ¿qué va a ocurrir con esto? Y la verdad es que no se cayó el mundo, no se modificó sustancialmente la situación. En la capital federal, Argentina es un país federal, por lo tanto cada provincia o cada jurisdicción regula su poder judicial de manera distinta, pero a nivel de la justicia nacional, la capital federal tiene un fuero civil y un fuero comercial. Por lo tanto, claro, de repente mis colegas del fuero comercial decían, bueno, y ahora no tenemos el estatuto del comerciante, ¿cómo hacemos para saber cuándo? Bueno, rápidamente se suplió esta falencia que por ahí tenía solamente un sentido de establecer la jurisdicción de un tribunal o de otro, ¿no? Pero de ninguna manera no se cayó el mundo, funciona perfectamente. Por supuesto que el derecho comercial sigue existiendo, esto no implica de ninguna manera la muerte del derecho comercial, simplemente tiene el mismo código que los civilistas, pero se ocupan de las materias propiamente comerciales, ¿no? Y además hay grandes partes del derecho comercial que están fuera del código. La ley de sociedades, la ley de quiebras están fuera del código y son patrimonio del derecho comercial, por supuesto, ¿no?
Así que mi respuesta es que no es nada dramático, creo que fue una buena solución de los codificadores, creo que la teoría del acto de comercio era una teoría que ya había quedado vetusta, que llevaba, y creo que también sucede lo mismo en Costa Rica, a una regulación doble de muchos contratos que estaban regulados al mismo tiempo en el Código de Comercio y en el Código Civil con efectos parcialmente distintos. Por ejemplo, en Argentina la venta de cosa ajena tenía un régimen en el Código Civil y otro distinto en el Código de Comercio, en uno era inválida, en otro era válida. Bueno, estos se hacían unos galimatías tremendos con esto que por supuesto fueron solucionados mediante una legislación uniforme que no hace desaparecer el estatuto, digamos, el estatuto del comerciante en general no lo hace desaparecer, sí hace desaparecer la teoría del acto de comercio, digamos, ¿no? Pero no por esto deja de haber empresas, el derecho comercial que hoy en día ya sabemos se entiende sobre todo como derecho de la empresa, no por eso deja de haber empresas, no por eso deja de haber contratos comerciales, no por eso deja de haber concursos, quiebras, etcétera, ¿no? Mi otra pregunta es en materia de prescripción. ¿Redujeron plazos de prescripción negativa y uniformaron los plazos? Efectivamente, sí, es una buena pregunta. Sí, se redujeron sustancialmente los plazos de prescripción. El plazo común de prescripción del Código Civil era de 10 años, mientras que el Código Nuevo lo reduce a 5, es decir, el plazo común para los casos en los cuales no hay otro plazo es de 5. Y después hay plazos menores, por ejemplo, para la responsabilidad civil hay un plazo de 3, para ciertos contratos o ciertas situaciones hay un plazo de 2, el contrato de transporte 2 años, los accidentes de trabajo 2 años. Hay plazos mayores. Por ejemplo, el Código declara que los delitos o la responsabilidad civil derivada de delitos de lesa humanidad es imprescriptible. O sea, ahí hay un caso de imprescriptibilidad. Para el caso de ciertas situaciones particulares, responsabilidad civil derivada de abusos sexuales sobre personas incapaces, un plazo de 10 años que comienza a contarse a partir de que cesa la incapacidad. Pero son casos especiales, digamos que en general hubo una reducción de los plazos y una uniformación de los plazos, porque la responsabilidad civil, por ejemplo, tenía un plazo de 10 para la responsabilidad contractual y de 3 para la extracontractual. Hoy en día hay uno solo de 3 para cualquiera de las dos, ¿no? Así que sí, hubo una reducción y una clarificación de los plazos muy importante. No, del contrario. El señor y el señor de camisa blanca también, ¿verdad? Profesor, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativa la exposición y creo que de lo que usted nos ha contado podemos sacar muchas lecciones. Una de ellas es la importancia de una participación mucho mayor. O sea, no somos un grupito los que vamos a traer la luz, sino que debemos intentar sobre todo detectar los problemas que los otros detectan que nosotros no vemos, con un enfoque heurístico, temático específico de problemas. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho el concepto del sistema solar de Lorenzetti. En Italia algunos autores han hablado del sistema del derecho privado, que viene siendo más o menos el concepto. Y mi pregunta tiene que ver con algunos de los planetas. Según he visto, el libro segundo del Código Argentino regula el derecho de familia. Los familiaristas más bien se enorgullecen de que el derecho de familia en muchos países, empezando por Cuba y Bolivia, luego Costa Rica, tenga un código propio. Y la fundamentación de un código propio, pues sí, hay ciertos principios que no están por ningún lado. El interés preferente del menor, la igualdad conyugal y un montón de otras cosas, como que sí se apartan del derecho civil, porque es derecho privado, por supuesto, el derecho de familia, pero tiene un tema de orden público, es jus cogens. Hay aspectos donde la voluntad particular no puede derogar la normativa legal. O sea, es un derecho de familia de orden público y sin embargo lo dejamos metido en el Código Civil. Entonces la pregunta es, ¿y por qué otros sectores que son igualmente grandiosos como el derecho laboral, que tiene sus principios también, y le pasa parecido que al derecho de familia, porque tiene su código propio, sus tribunales propios, su doctrina propia, su jurisprudencia diferenciada? ¿Por qué el derecho de familia sí se incluyó en el código y por qué el derecho laboral, que también es derecho privado de orden público, no se incluyó? Esa es una duda que me... Es una buena pregunta.
Yo creo que la respuesta viene en términos de tradición jurídica, de la tradición jurídica argentina, así como, bueno, el derecho laboral se incluyó en el Código Italiano, en el Código Civil Italiano, por ejemplo, ¿no? Pero yo comparto su idea. Efectivamente, el derecho de familia tiene características muy particulares que lo diferencian sustancialmente del derecho civil patrimonial, ¿no? Ahora, en la Argentina siempre estuvo inserto en el Código Civil. Las grandes reformas del derecho de familia se dieron siempre en el marco del Código. Por supuesto, el derecho de familia es uno de los derechos más reformados, ¿no? Una de las normas, un grupo de normas más reformadas a medida que fue avanzando la sociedad y bueno, que se fueron generando nuevos paradigmas en el derecho de familia. Pero incluso en la carrera de Derecho, los profesores de familia son al mismo tiempo profesores de familia y Derecho de las sucesiones, ¿no? La materia se llama Familia y Sucesiones, con lo cual no solo dan familia, también dan otro de los títulos del Código Civil, ¿no? Yo creo que por una cuestión de tradición jurídica se mantuvo el derecho de familia dentro del Código, por supuesto, dotándolo de los principios propios de esa disciplina. Hasta incluso hay reglas específicas sobre carga de la prueba que en materia de familia en el Código que son distintas del resto de las materias patrimoniales tratadas en el Código, ¿no? Pero bueno, es una buena pregunta. Ahí hay una selección, si se quiere, un poco antojadiza, digamos, del legislador, de decir, bueno, esto queda acá por una cuestión de tradición jurídica, porque ya venía siendo así, porque en las universidades los profesores de familia dan también otras materias, digamos, que tienen que ver con las sucesiones, y porque no hubo cuestionamientos de profesores de familia para crear un código aparte, ¿no? Fíjese que incluso en la justicia nacional, esto es un tema de organización judicial, pero en la justicia nacional civil, el fuero de familia está dentro del mismo fuero, no hay una justicia especial de familia, ¿no? Por ejemplo, yo soy juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y nosotros entendemos tanto en cuestiones patrimoniales como de familia. Sí, en primera instancia hay juzgados patrimoniales y otros de familia, pero forman todos parte del mismo fuero, ¿no? Así que la respuesta es una cuestión de tradición jurídica nacional. Buenos días, profesor. Buenos días. Oye, perdón. Listo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Después de haber oído su exposición, por lo menos una parte, hay un problema que me parece que todavía no está resuelto. En buena parte ya lo adelantó Víctor, que es el siguiente. Existe un proceso de diferenciación funcional que ha tomado prácticamente, por lo menos en la tradición del derecho romano, germánico, canónico, alrededor de 2700 años, que se inicia allá por el 754 o 753 en la Roma antigua. Y en ese proceso de diferenciación funcional, pues básicamente hemos visto cómo del tronco común del derecho civil se ha desgranado el derecho mercantil por circunstancias históricas que no vamos a repasar ahora. Se ha desgranado también el derecho laboral al que hacía referencia Víctor. Derecho mercantil y derecho laboral, que en buena parte es derecho de obligaciones, ¿de acuerdo? Y hemos visto cómo en los años 60, para tomar el mensaje en que el presidente John F. Kennedy dio al Congreso de su Nación, que proclamó que todos somos consumidores y se inicia un movimiento prácticamente a nivel internacional en favor del derecho del consumidor, y se desgrana el derecho del consumidor. Incluso hasta podríamos decir que el derecho penal moderno es un derivado del derecho civil, porque las categorías de la tipicidad, la antijuridicidad, de la culpabilidad, se desarrollan mediante la interpretación de la lex aquilia, y que posteriormente la escuela de Kiel, a finales del siglo XIX, retoma y hace historia con la creación del derecho penal moderno, que es básicamente también tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Lo estoy resumiendo mucho, pero bueno, básicamente es la idea. Y entonces ahora veo un problema. Ahora se quiere hacer un nuevo código civil. ¿Qué vamos a poner como contenido de ese código civil? Aquí veo yo un problema, y es que
Después de todo ese proceso de diferenciación funcional, que aquí tenemos un código de trabajo, un código de comercio, tenemos el derecho agrario con sus principios, tenemos el derecho del consumidor, etcétera, y ahora lo vamos a volver a meter en un solo texto. No existe el riesgo de que al final nos quede un cajón desastre. Incluso de su explicación, al final de cuentas, la razón por la cual se ponen algunas materias dentro del nuevo código y otras es la tradición, porque nos gustó hacerlo así, pero existe una razón profunda para poder hacer eso. Y aquí me preocupa una cosa, porque no es simplemente, creo yo, una razón de tradición, no es simplemente que así lo explican los profesores, etcétera, sino que hay un problema más grave de por medio, que son las diferencias valorativas que inspiran a cada uno de estos sectores del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, veamos las relaciones de tensión que existen entre el derecho de comercio y el derecho del consumidor. Primera pregunta, ¿es el derecho del consumidor derecho mercantil o es derecho civil? Algunos han sostenido, bueno, es derecho mercantil moderno. La doctrina alemana dice no, es derecho civil. ¿Por qué? Porque precisamente el derecho del consumidor surge para atender los problemas que se dan en las modernas relaciones de consumo, problemas de desigualdad, de injusticia, que hay que intervenir. Pero precisamente esas relaciones de injusticia, de peligro, de desigualdad, en las que en principio cualquiera puede caer, se dan normalmente en relaciones de consumo donde hay problemas también de derecho mercantil. Si usted decide subsumir el derecho civil con el derecho mercantil, ¿qué hace con el derecho del consumidor? Los podremos meter simple y llanamente dentro del Código Civil y tomar algunas cuestiones como las que usted hizo referencia, los negocios a la puerta de la casa, o los que llama la doctrina alemana los Hausbürgergeschäft, para poner solo un ejemplo. El problema de las diferencias valorativas es lo que a mí me preocupa, y el problema, y me parece que en parte usted lo señaló, es que al final de cuentas lo que vamos a poner en ese código va a quedar a la tradición, a lo que los profesores que dirigieron la codificación se les ocurrió que debía estar. Pero concluyo con la pregunta más fundamental: ¿existe algún criterio técnico, jurídico, para lidiar con las diferencias valorativas que existen en todos estos ámbitos que se han desgranado del derecho civil y poderlos manejar de una manera racional, técnica, científica, y que no sea simplemente lo que los profesores que hicieron el código creyeron que debía estar y el resto fuera? Esa sería mi pregunta. Bien, bueno, antes le voy a decir algo respecto al derecho del consumo. Yo creo que el derecho del consumo no es ni civil ni comercial, sino que atraviesa transversalmente a todo el universo del derecho, porque también tiene ribetes administrativos, etcétera. Es decir, es una rama que no se define justamente tanto por el contenido de las normas, sino por la finalidad, ¿no? Como sucede también con el derecho ambiental, con otras ramas contemporáneas. Caleo Loa, en su tratado sobre derecho, en su libro sobre derecho del consumo en Francia, dice, bueno, consumidor, el derecho del consumo se define por dos elementos. Primero, la existencia de una relación de consumo, y en segundo, o sea, son normas que en primer lugar se refieren a la relación de consumo, y en segundo lugar tienden a proteger al consumidor. Toda norma que cumpla con esos dos requisitos forma parte del derecho del consumo, y esa norma puede ser civil, administrativa, comercial, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos al punto que usted me plantea. El derecho de familia no deja de ser parte del derecho civil, ¿no? Se supone que el derecho civil es, para retomar una de esas viejísimas definiciones, el que estudia al hombre como tal, ¿no? Decía Borda, decía Jambías en la Argentina, es decir, el que se ocupa de la vida cotidiana de las personas. La vida cotidiana de las personas incluye también la familia, ¿no? Razón por la cual la tradición jurídica argentina mantiene a la familia dentro del código, como se la mantiene en muchísimos otros códigos, ¿no? Como se mantiene en Chile, en Uruguay, en fin, en muchas otras situaciones.
Por eso digo, la tradición no es solo una cuestión de tradición caprichosa, tiene que ver con un concepto integral del Código Civil, el derecho civil, como el que se ocupa de la vida cotidiana de las personas, donde está incluida también la familia, obviamente, ¿no? Y no olvidemos que el Código argentino tiene una parte general que pretende dar cuenta no solo de los actos jurídicos patrimoniales, sino también de los actos jurídicos extrapatrimoniales, como lo es el matrimonio, ¿no? Con lo cual hay también una ordenación conceptual, digamos, que incluye al derecho de familia. Mi respuesta más técnica sería esa, es decir, no solo hay una cuestión de que el legislador decidió incluirlo. Si el legislador hubiera decidido, como ocurrió en Costa Rica, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer un código de familia, nadie dudaría de que sigue siendo parte del derecho civil, simplemente se escindió del Código Civil por cuestiones de especialidad, ¿no? Mientras que el derecho del trabajo, es cierto que tuvo un origen civil, hoy en día yo ya le diría que es otra disciplina, ¿no? Por más que el derecho civil venga al auxilio, ¿no?, del trabajador o del contrato de trabajo en muchas situaciones que no están regidas específicamente en lo que sería en Argentina, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, ¿no? Pero bueno, esta sería mi respuesta. ¿Alguna otra consulta? Tenemos al caballero acá y el caballero acá. Bueno, disculpe, sí. Tenemos dos más. Bueno, básicamente dos aspectos. El primero es la interrelación que sigue existiendo entre la legislación codificada y la función propia de la legislación codificada con la legislación especial que existía antes, que se mantuvo, porque también fue una decisión legislativa, ¿qué sacamos? ¿Qué no sacamos? Usted está hablando de la ley de quiebras, por ejemplo, que queda fuera, etcétera, etcétera, y la que va a seguir viniendo, porque independientemente de que nosotros podamos pensar en una función codificadora, también no podemos dejar de lado la realidad económica, la realidad social, la realidad de valores que implica tomar en cuenta otras circunstancias que van a seguir saliendo de lo que antes se llamó la desmembración del Código Civil, cuando se hablaban del Código nuestro civil. Actualmente parece una desnutrición tremenda, ¿verdad? Porque básicamente todo lo que era sustancial para él fue saliendo y quedan cosas tradicionales, pero bueno, básicamente lo más importante, lo de la vida cotidiana, se ha escapado poco a poco de esa legislación. Entonces, yo, al igual que Juan Marcos, considero que no podemos pretender crear un único cajón desastre en el cual vamos a meter todo el derecho privado, habido y por haber, pasado, presente y futuro, y vamos a ser clarividentes para poder ver las relaciones que se van a venir, etcétera. En los campos de contratación, bueno, antes hablamos de la contratación interpartes o la contratación de las personas lejanas, comenzamos contratación electrónica, ahora hablamos de inteligencia artificial, etcétera, hablamos de consumidor, que cambia todo el aspecto contractual de obligaciones y de responsabilidad en sistemas nuevos. La pregunta entonces es, independientemente de que queramos proteger cajoncitos de sastrecitos por aparte, como podría pensar uno, yo quiero proteger el cajoncito del sastre agrario, quiero proteger el cajoncito del sastre de familiarista, o el cajoncito del sastre del consumidor, etcétera, etcétera. Ante esta disyuntiva, ¿cuál es entonces, y yo creo que es una pregunta un poco más filosófica, la función que una codificación debe tener en el mundo moderno? Porque básicamente sabemos que no es regular todos los universos posibles, de esos universos del sistema planetario jurídico, si lo queremos llamar de alguna forma, o del sistema jurídico, y también en parte ¿qué hacemos para que cada uno de esos planetas no se vayan por la Vía Láctea desperdigados, como este cometa que anda ahora quebrando la mente de los científicos? ¿Qué función va a tener en el sistema, básicamente, una codificación actual? Y la experiencia argentina, precisamente, que surge a partir del 2015.
Bueno, yo creo que precisamente la idea del Código Civil argentino fue esa, la de concentrar los grandes principios del sistema, los grandes conceptos, el concepto de persona, los derechos de la personalidad, los conceptos de bien, la teoría general de los derechos reales, la teoría general del contrato. El contrato incluso, hago una breve digresión, tiene una teoría general, pero que al mismo tiempo sufrió un fraccionamiento, porque en realidad está el contrato paritario, el contrato celebrado por adhesión y el contrato de consumo. Es decir, ahí se reconocen 3 categorías de contrato, ¿no? Ni siquiera está el contrato clásico, pero hay otras 2 más que aparecen, ¿no? Bueno, digo, ahí la idea fue que el código fuera el receptáculo de los grandes principios, de los ejes del sistema, y después dejar fuera los planetas, ¿no? Como dice usted, los planetas que orbiten por ahí. Ahora, usted me dirá, bueno, entonces, ¿por qué incorporaron algunos contratos que eran regulados por leyes aparte y otros no? ¿O por qué dejaron afuera? Y ahí sí, quizás son elecciones del legislador, que yo creo que en cierto sentido es razonable. La ley de quiebras o la ley de sociedades son microsistemas en sí mismos. Incorporarlos al código me parece que habría sido un despropósito, ¿no? Justamente el código lo que hace en todo caso es sentar reglas que juegan de alguna manera, que van jugando, que ordenan el sistema y que van jugando con esos microsistemas. De hecho, hay más no lo dije, pero hay más de un artículo que establece prelaciones normativas, teniendo en cuenta que hay otras reglas, otras leyes que se refieren a la materia civil, por ejemplo, en materia de obligaciones, en materia de contratos, etcétera. Hay algunas normas que dicen, bueno, en caso de que haya varias normas aplicables, se aplicará primero la norma tal, segundo la norma tal, tercero, previendo precisamente esta idea, ¿no? Acá está el centro de gravedad, pero afuera tenemos un montón de otros planetas que van a seguir coexistiendo, ¿no? Esa es un poco la idea de la codificación. Buenos días. Muchas gracias, profesor Sebastián. Un gusto. Muchas gracias. Tres consultas que tal vez ya han sido parcialmente mencionadas por usted y por otros colegas que han consultado, pero quisiera preguntarle específicamente si la unificación en el caso argentino es total, aunque ya usted acaba de mencionar que hay ciertas. Yo me preguntaba si hay partes del código que dicen, bueno, esto se va a ver de forma mercantil, así y así, y esto se va a ver de forma civil, o si es total, porque usted ponía el ejemplo de que me lleva a mi segunda consulta, usted ponía el ejemplo de la prescripción del plazo de 10 años, se unificó a 3. ¿Siente usted que predominó lo civil o lo mercantil en todo este tipo de principios o de reglas generales? Tal vez me quedo con esas dos. Es una buena pregunta. Por empezar, el código en ningún momento dice esto se aplica a los comerciantes y esto no, digamos, ¿no? Sino que las reglas son uniformes para la aplicación a cualquier persona. Claro que hay situaciones o instituciones específicamente contempladas pensando en los comerciantes. Como le dije, la contabilidad y estados contables está pensando en alguien que ejerce el comercio, por eso se puso allí, digamos, ¿no? Pero en ningún lado se dice esto específicamente para lo comercial o no. ¿Qué predominó? Yo le diría que predominó más lo civil que lo comercial, pero, en la teoría general del contrato, preliminó más lo civil que lo comercial, pero hubo aportes importantes del derecho comercial. Es decir, varias soluciones que estaban en el Código de Comercio y no en el Código Civil terminaron prevaleciendo, ¿no? Lo que tiene que ver con, desde cláusula resolutoria tácita hasta cuestiones que tienen que ver con la compraventa de cosa ajena, ¿no? Ahí se adoptó la solución comercial, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo le diría que por ahí en la teoría general fue un código más de civilistas que de comercialistas. Piense que además los 3 miembros de la Comisión de Reforma eran 3 civilistas, ¿no? Pero, claro, en los equipos de trabajo hubo varios equipos con profesores de comercial de primera línea, ¿no? Con lo cual ahí se compensó, lo que no estaba en la Comisión de Reforma se compensó con los equipos de trabajo que trabajaron sobre todo los contratos mercantiles, ¿no? Cuando se tipificaron los contratos típicamente comerciales, bueno, eso sí, ahí es puramente profesores de derecho comercial, ¿no? Por lo tanto, yo le diría que en la teoría general una tendencia más civilista, pero que incorporó sin embargo soluciones que estaban en el Código de Comercio, y para los contratos típicos, por supuesto, los contratos bancarios, por ejemplo, están regulados. Eso exclusivamente fue entregado a las manos de los comercialistas, ¿no? No sé si eso contesta un poco su inquietud. Buenos días, don
Don Sebastián, qué gusto escucharle. Tengo 3 preguntitas puntuales sobre la experiencia argentina. El libro 4 del Código Civil regula los derechos reales. Establece una lista taxativa de 14 derechos reales y establece también que no existen interpretaciones o creaciones de derechos o configuraciones fuera de la ley. Entonces, la primera pregunta sería si podemos considerar que la lista de los derechos reales argentinos es numerus clausus. La segunda sería si hay algún cambio con la teoría del título y el modo del Código de Vélez al Código actual. Y la tercera, si no es un abuso, ¿cuál es la experiencia argentina con la prescripción adquisitiva larga? Bueno, muy buenas preguntas las 3. Efectivamente hay un número clausus en el Código argentino, como lo había en el de Vélez. Simplemente acá se agregaron algunos derechos reales nuevos, digamos, y entonces, bueno, es un poco más largo el listado. Derechos reales que estaban reconocidos ya por fuera del Código de Vélez, ahora se incorporaron y se agregaron al listado. Pero sí, rige el sistema del número clausus, no pueden ser creados por las partes, surgen exclusivamente de la ley y son los que están allí. En segundo lugar, no hubo modificaciones sustanciales en cuanto a los modos de adquirir los derechos reales, sigue la teoría, digamos, sigue el sistema de Vélez, título y modo, el modo en principio es la tradición, allí no hubo mayores modificaciones, de hecho tampoco hubo modificaciones, si las hubo fueron mínimas, a la ley nacional registral en materia de inmuebles, ni tampoco a la ley que regula el registro de los automotores. O sea que ahí esas leyes que están fuera del código casi no fueron tocadas por la modificación que se realizó en el código. Y respecto de la prescripción larga, la experiencia argentina yo le diría que es bastante buena. Nosotros tenemos 2 prescripciones, la prescripción corta, que requiere justo título y que prescribe a los 10 años, y la larga para los casos en los cuales no hay justo título, que requiere 20 años de posesión ininterrumpida, pacífica, aunque ahora el código sacó la palabra pacífica y eso dio lugar a una serie de discusiones acerca de qué quería decir, ¿no? Pero bueno, ininterrumpida, etcétera. Hemos tenido en general una buena experiencia con eso. Se ha podido regularizar la situación de mucha gente que poseyó efectivamente durante 20 años y pudo acceder a la propiedad. Los problemas, ya se lo digo como magistrado, que se plantean en general en esos casos, o muchas veces, y que son muy difíciles de solucionar en la letra de la ley, tiene que ver con la interversión del título, es decir, en qué situaciones una persona que está poseyendo a nombre de otro empieza a poseer a nombre propio, cómo hace para intervertir el título en esos casos. Bueno, tema de la práctica, no tanto de la teoría, ¿no? Pero yo diría que tanto en el sistema de Vélez como en el actual, donde se ha mantenido la misma prescripción adquisitiva larga para la usucapión, en la Argentina ha funcionado razonablemente bien.